Aleluya, aleluya. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es martes 8 de julio de 2025. Celebramos la memoria del Beato Eugenio III, Papa. 14ª semana del tiempo ordinario. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Beato Eugenio III, Papa. Su nombre de pila fue Bernardo Paganelli Montemaño y nació en el desaparecido reino de Pisa, en Italia, alrededor del año 1088. Sobre los primeros años de vida de Bernardo, futuro Eugenio III, no hay mucha información. Sin embargo, se sabe con certeza que hacia el año 1106, con unos 18 o 19 años de edad, empezó a desempeñarse como canónigo del Cabildo Catedralicio de Pisa. A partir del 1115 aparece registrado como subdiácono de la catedral. En algunos momentos o en algún momento entre 1134 y 1137 fue ordenado sacerdote por el Papa Inocencio II, quien residía en Pisa por aquel entonces. Influenciado por la figura de San Bernardo de Claraval, se hizo miembro de la Orden del Císter en 1138, cuando bordeaba ya los 50 años de edad. Posteriormente se trasladó a la célebre abadía cisterciense de Claraval, en Francia. Convertido en monje, tomó el nombre de su abad o superior Bernardo, manteniendo así su nombre de pila. Cuando el Papa Inocencio II pidió que algunos cistercienses fuesen a vivir a Roma, San Bernardo envió a su homónimo como jefe de la comitiva. El grupo de cistercienses se estableció en el monasterio de San Atanasio, en la localidad de Escandriglia. Años después, a la muerte del Papa Lucio II en 1145, los cardenales eligieron como sucesor a Bernardo, quien seguía siendo abad de San Anastasio y era reconocido por su rectitud y fortaleza. El nuevo pontífice sería consagrado en la abadía de Farfa, tomando el nombre de Eugenio III. De esta manera, Bernardo, quien había renunciado al mundo para hacerse monje, terminaba erigido como el Papa número 167 de la Iglesia Católica, primer cisterciense en ocupar la sede de Pedro. Se dice que siempre Eugenio III continuó vistiendo el hábito de su orden mientras ejerció el pontificado hasta el día de su muerte. En enero de 1147, Eugenio III aceptó gustoso la invitación que le hizo el rey Luis VII para que fuese a convocar una segunda cruzada a Francia. El monarca francés necesitaba el respaldo pontificio para recuperar la ciudad de Edesa, en Turquía, erigida como bastión cristiano en Mesopotamia después de la primera cruzada. Como se sabe, esta nueva cruzada, convocada por el Papa Eugenio, terminó en un sonado fracaso. El Papa permanecería en territorio francés hasta que el clamor popular por la derrota le hizo imposible permanecer más tiempo en el país. Mientras duró su estancia, Eugenio III presidió los sínodos de París y Treveris, en Alemania, así como el concilio de Reims, en Renania, Alemania,
que se ocuparon principalmente de fortalecer la enseñanza de la Iglesia contra las herejías del momento. En Reims, por ejemplo, San Bernardo de Claraval tuvo una participación especial en defensa de la doctrina trinitaria, puesta una vez más en cuestión por Gilberto Porretano en 1070-1154, teólogo escolástico, quien tuvo que retractarse de sus afirmaciones. Eugenio III, por un lado, impulsó la renovación de la curia y el episcopado con el propósito de responder a los requerimientos de los seglares que venían en sus autoridades eclesiales un claro antitestimonio cristiano. Por otro, promovió la renovación de la vida religiosa, que pasaba también por una profunda crisis. Paralelamente, hizo cuanto pudo por reorganizar las principales escuelas de filosofía y teología. En el año 1148 el pontífice volvió a Italia y excomulgó a Arnoldo de Brescia, sacerdote con pretensiones reformadoras, pero contagiado de la posición errónea de su maestro, el controvertido filósofo Pedro Abelardo. Brescia había encabezado un movimiento cismático. Ya el Papa Eugenio había combatido en diversas oportunidades distintos intentos de abolir la jerarquía eclesial y construir una iglesia de puros, de no contaminados con los evidentes errores o pecados de los miembros del clero. El Papa Eugenio además tuvo que aliviar numerosas tensiones políticas generadas por las luchas de poder entre las cabezas de los reinos de Italia, las que solo amainaban cuando los poderosos coincidían en la animadversión a la autoridad papal, tanto espiritual como temporal. San Bernardo, consciente de la dureza de las batallas que el Papa libraba, dedicó al sumo pontífice su tratado ascético de Considerazione, donde afirmaba que el Papa tenía como principal deber atender los asuntos espirituales y que no debía dejarse distraer demasiado por asuntos que corresponden a otros fueros. Eugenio III, quien partió de Roma en el verano de 1150, permaneció 2 años y medio en la Campania, procurando obtener el apoyo político del emperador Conrado III y de su sucesor, Federico Barbarroja. Ciertamente el Papa había excomulgado al cismático Brescia, pero este contaba con la protección de los germanos. En esto, como en el tema de la autonomía de los estados pontificios, la intención del Papa fue siempre la de mantener la unidad de Europa en torno a la cristiandad. Eugenio III murió en Roma el 8 de julio de 1153, su culto fue aprobado el 3 de octubre de 1872, tras ser declarado beato por el Papa Pío IX. Que el Señor conceda a su iglesia seguir combatiendo y anunciando la fe, para que todos los cristianos crezcamos en esta fe en nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 9, y es tercera parte de lo que leemos ya de este capítulo, dice que le llevaron a Jesús un endemoniado que era mudo. Echó Jesús el demonio, el mudo habló y la gente se admiraba, ¿no? La gente, como decimos nosotros, de a pie. Nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos, como siempre, ¿no?, murmurando, criticando, juzgando a Jesús. Así hay mucha gente como los fariseos, ¿no? Nada les parece bien, solamente lo que ellos hacen es bueno y está bien. Lo que los demás hacen no sirve para nada, da asco. Eso se llama soberbia, eso se llama no tener a Dios en el corazón. Y empezaron a juzgar a Jesús y decirle: este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Recuerden que en otro evangelio paralelo a este dirá Jesús: todos los pecados que cometan los hombres se les perdonarán, menos los pecados contra el Espíritu Santo. Este es uno. Ciertamente que el evangelio nos lo dice, otro paralelo de este evangelio sí lo dice. Ahora Jesús, nos dice el evangelista, que recorría todas las ciudades y aldeas
enseñando en las sinagogas, proclamando el Evangelio, curando a los enfermos de enfermedades y de toda dolencia. Pero cuando venía la gente, así como ovejas sin pastor, se compadecía de ellos porque los veía extenuados como gente, como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a decir Jesús a los discípulos: atentos, que la mies es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Son las mismas palabras del Evangelio del domingo, ¿no? Rueguen al dueño de la mies que mande operarios a su mies, porque la mies es grande, la mies es el mundo. Y los operarios somos nosotros, los obreros, sus discípulos, los que seguimos su nombre, porque tenemos todos una tarea, les decía el domingo en Eucaristía. La tarea de todo cristiano es anunciar el Evangelio, con su testimonio en el trabajo, en la calle, en la universidad, en el hogar, donde nos encontremos, tenemos que anunciar el Evangelio con nuestro testimonio. Recuerda, tú eres importante para el Señor, porque tú haces parte de esta mies a la cual el Señor quiere enviarte para que seas testimonio de su presencia, de su salvación, de su gracia. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.